hemos empezado y hoy cerramos el ciclo con el estado eterno. Este tema lo vamos a coger con pinzas, vamos a tratar con pinzas ciertos asuntos que son delicados y que hay diferentes opiniones a nivel popular dentro de todos los gremios y de todos los grupos religiosos, inclusive nuestra misión Filadelfia. Pero voy a intentar tomarlo con pinzas, intentar desarrollar dentro del propio tema alguna respuesta a alguna pregunta complicada que tiene que ver ya con el estado eterno o con asuntos de la periferia en este tema. Así que empezamos en el nombre de Jesús con el estado eterno, tema número 12. Yo le he puesto un sobretítulo, el estado eterno, el clímax de los tiempos. ¿Por qué es el clímax de los tiempos? Porque es el final de todo lo conocido y de todo lo revelado que está en la Escritura para con nosotros. La Biblia se enfoca o se ordena sistemáticamente en lo que conocemos como escatología, que es lo que estamos estudiando, que es el estudio de los eventos finales. Escatos es final, logia o logía es el estudio del tiempo final o de los eventos del porvenir. Por lo tanto, se organiza de una manera muy especial. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para poder entender lo que ya está revelado en la Escritura, para recibir la iluminación de lo que ya ha sido revelado. No vamos a traer ninguna revelación nueva, ni yo ni nadie, porque lo que está revelado ya está revelado en el canon escritural, en los 66 libros de la Biblia, ya está todo revelado. Ahora hay que recibir la iluminación de lo que ya ha sido revelado. ¿Para qué? No para saber más sino para formarnos conforme el conocimiento que adquirimos. Lo que aprendemos es para practicarlo en nuestra vida, para ponerlo como baldosa y caminar en Cristo, porque el centro de toda doctrina, el centro o el epicentro de toda doctrina tiene que ser Cristo. Y la escatología, como estábamos estudiando la semana pasada, el centro de la escatología, del estudio final, es Cristo. Por eso entramos en el estado eterno, el clímax de los tiempos. Los textos principales o los capítulos fundamentales de este tema ya se encuentran en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Bien, si alguien quiere estudiar escatología sola y exclusivamente con el libro de escatología, con el libro de Apocalipsis, disculpen, se va a confundir, se va a perder, porque se va a perder todas las notas, todos los puntos que el resto de libros de la Biblia nos enseñan y nos hablan en relación a los tiempos finales o eventos del porvenir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los diferentes libros de la Biblia, todos tienen aspectos escatológicos. Por lo tanto, para estudiar escatología tiene que hacerlo uno de una manera sistemática a través de toda la Escritura, no solo con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una pieza fundamental, es una pieza clave para poder entender conceptos y aunar pensamientos que ya vienen de atrás del Antiguo Testamento. Pero no solo se estudia con el libro de Apocalipsis. Pero hoy sí vamos a hablar lo que la Biblia menciona a rasgos ya más puntualizados en relación al estado eterno, que es Apocalipsis capítulo 21, que toquemos la semana pasada, y el capítulo 22. Deciros que cuando hablamos del estado eterno estamos hablando de las dos vinculaciones eternas, la eternidad con Dios y la eternidad en el infierno, sufriendo el castigo eterno que previamente estuvimos desarrollando la semana pasada en el tribunal de Cristo, en el juicio del trono blanco, que era de carácter exclusivamente condenatorio. Pero para eso vamos a empezar leyendo, busca Apocalipsis capítulo 21, compañero, creo que de verso del 1 al 8, si puedes, nos lees toda la narrativa que aparece en ese texto. Sí, lo tengo ya, ¿vale? Adelante. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces sí, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahí está. Ahí está. Es el pasaje contexto para poder entender lo que vamos a narrar. Bien, primero deciros que esto mañana o pasado va a estar subido ya a YouTube. ¿Para qué? Para que analicéis todas las citas que vamos a mencionar. Necesitamos mencionar muchas citas bíblicas para que esto esté sustentado en la Biblia. No en hipótesis que yo crea, no en lo que a mí me parezca o lo que haya leído en algún libro. No, simplemente que esto está basado en la Escritura, todo lo que vamos a narrar. Y para eso, como los demás temas, vamos a dar un sinfín de textos que tienen que ver con lo que estamos hablando. Bien, si podemos empezar o podríamos empezar dando una definición del estado eterno. Cuando hablamos del estado eterno, es también llamado la eternidad futura o el estado final. Son sinónimas estas tres frases, estado eterno, eternidad futura o estado final, que hacen alusión, o es la condición, mejor dicho, es la condición definitiva, pero también irreversible, no se puede revertir. Es una condición ya definitiva e irreversible de los seres humanos y del universo, después ya de la consumación del plan redentor de Dios por todas las edades. Por lo tanto, el estado eterno, dando una definición, marca la transición final. ¿Y cuál es la transición final? ¿Desde dónde parte? Pues de toda la historia bíblica y profética hacia una realidad que va a ser permanente o se va a convertir en permanente sin posibilidad de cambio ni reversión. No va a haber una posibilidad de cambio, de retroceder o de revertir lo que se va a hacer ya en el estado eterno, en esa transición final de toda la historia bíblica y profética. Y la Biblia nos enseña, como ha leído el hermano Marcos, dos destinos eternos, o uno eterno y otro perpetuo, se podría decir, para no usar la misma palabra en cuanto a salvación o estar con Cristo, con Dios en la eternidad y a estar en el lago de fuego. Vamos a intercambiar palabras. Vamos a hablar de la vida eterna en comunión con Dios, en la nueva creación, este destino, esta bifurcación del destino, pero también hay otro destino eterno que vamos a cambiar la palabra eterno por perpetuo, que es la condenación perpetua o la condenación eterna en el lago de fuego, que es separado, están separados de Dios por toda la eternidad. Ahora, el texto clave es el versículo con el que se ha abierto el texto, que decía, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este es un texto clave que luego vamos a intentar analizar. Pero vamos a ver un poco lo que es la escatología bíblica como marco dentro de este contexto que estamos hablando. Luego las preguntas, compañeros, las exponéis al final y así intentamos, dejo un tiempo considerable para responder rápido y fugazmente a las preguntas que vayan surgiendo. Escribirlas, por favor, e intentará el Marcos, intentará en la medida de lo posible tomar nota. Ir apuntando, sí. Por eso, así que vamos adelante, vamos adelante. Mariano, que Dios te bendiga, primo, que Dios te bendiga. Adelante, seguimos. Por lo tanto, cuando hablamos de la escatología bíblica como marco, podemos ver que la escatología es progresiva, o la vemos progresiva a la hora de la Escritura, a la hora de la Biblia. Es decir, que la escatología bíblica no se presenta de golpe, no aparece de golpe en la Biblia, sino que va progresando a lo largo de la revelación. Y podemos ir viendo aspectos desde el Antiguo Testamento llegando al libro de Apocalipsis. Ya en el Antiguo Testamento se vislumbra el reino eterno. Isaías 65, del 17 al 25, nos habla también de cielos nuevos, de tierras nuevas, que no se recordarán las cosas primeras, ni vendrán a memoria, o sea, un largo etcétera. En Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante, también se siguen mirando visiones nocturnas y en las nubes del cielo dice que venía uno como un hijo del hombre que se dirigía al anciano de días. O sea, son pasajes que ya en el Antiguo Testamento, atención, se vislumbra el reino eterno. Amén. Atención, pero no solamente ya en el Antiguo Testamento, porque ya en el Evangelio
ya Jesús empieza a tantearnos un poco, o empieza a tantearles un poco a sus oidores, y empieza a hablar sobre la vida eterna. En Juan 14 o en Mateo 25, 46, empieza a desarrollar aspectos que tienen que ver con la vida eterna, con la esfera de la eternidad. Luego ya en las epístolas, tanto Pablo como Pedro hablan del juicio, hablan de la resurrección y hablan también de la herencia eterna, como en Primera de Corintios capítulo 5, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 o Segunda de Pedro capítulo 3. Son textos así al azar que tienen que ver con lo que Pablo y Pedro empiezan a hablar sobre el juicio, resurrección y herencia eterna. Y ya por ende, el libro de Apocalipsis culmina la revelación con la imagen más clara del estado eterno que se registran en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Amén. Pero también hay una consumación de este plan redentor, o del plan redentor en la mente de ese Dios trino. Y hay una consumación, porque el estado eterno es el último acto en el drama de la redención. Atención, el estado eterno es la culminación del plan redentor que se gestó en el seno trinitario, se llevó a cabo por la persona del Hijo, amén, muriendo en la cruz y resucitando, subiendo y siendo exaltado por todos, y ya en la consumación eterna del estado eterno. Por lo tanto, el estado eterno es el último acto en el drama de la redención. Y se cierra el ciclo completo. En Génesis 1 y 2 se habla de la creación, o se inaugura la creación. Génesis 3 hemos visto en su momento la caída. Luego vemos la redención, a Cristo en medio de los evangelios ofreciendo la redención y el cumplimiento de todo lo anunciado en forma de tipo y antitipo ya en el Antiguo Testamento. Sacrificios, ofrendas, tabernáculo, todo lo que apuntaba a Cristo. Y ya luego vemos, cerrando el libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22, ya vemos la restauración y la consumación total del plan redentor de Cristo para la humanidad. Ahora, podemos hacer un conflicto entre la escatología individual, atención, y la escatología cósmica. ¿Qué significa esto? Ahora os lo explico. Cuando hablamos de la escatología individual, surge una pregunta. ¿Qué sucede después de la muerte? Es una escatología individual en el plano para el individuo, para uno mismo. ¿Qué sucede después de la muerte? Léeme o búscame Hebreos 9:27, Marcos. Sí, Hebreos 9:27. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, que ya nos habla o se responde a esta pregunta dentro del plano escatológico individual. Pero luego tenemos la escatología cósmica. ¿Y aquí qué pregunta le asociamos? ¿Qué sucede al final de los tiempos con toda la creación? El estado eterno es lo que responde a esto. Lo que vamos a hablar hoy es lo que va a responder a esta pregunta en relación con la escatología cósmica. ¿Con qué le va a pasar a toda la creación? Ya en el plano individual lo entendemos, pero vamos a hablar del estado cósmico o del estado en relación a toda la creación. Vamos a ver eventos que de alguna manera preceden hasta aquí, de lo que hemos estado hablando en escatología, hasta aquí lo que precede al estado eterno, en un orden cronológico, para que podamos entender todo lo que hemos estado hablando. En Apocalipsis 19 se abría el cielo y descendía Cristo en su segunda venida literal para culminar la batalla del Armagedón y dar inicio a esos 75 días de preparación para entrar al reino milenial. Luego veíamos el reino milenial que lo anunciábamos en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6. Luego del reino milenial hemos visto que lo que viene en cronológico es el juicio final ante el gran trono blanco, que es de carácter condenatorio. Luego viene la destrucción del cielo y de la tierra actuales, conforme segunda de Pedro capítulo 3 del 10 al 13 nos menciona o hace mención a ello. Y luego el capítulo 21, versículo 1, el texto clave que hemos leído, vemos que es la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, estos eventos, todos estos eventos que os estoy narrando, especialmente los capítulos 20 y 21 del libro de Apocalipsis, marcan el puente entre el tiempo, atención, y la eternidad, entre lo corruptible y lo glorificado.
marcan el tiempo, es el puente entre el tiempo y la eternidad, entre lo corruptible y lo glorificado. Y estos son los capítulos 20 y 21 del libro de Apocalipsis. Pero vamos a indagar un poco más en el tema. Vamos a hablar sobre la naturaleza del estado eterno. Vamos a hablar lo eterno en duración. Y para eso no voy a usar la pizarra, no voy a escribir nada hoy, porque son palabras que podemos hablarlas y no hace falta hoy hacer las gráficas para que las leáis conmigo. Se entienden solamente con decirlas. Porque la palabra griega aionios, atención, la palabra griega aionios es usada en Apocalipsis, pero también es usada en los evangelios y habla de eterno, es la traducción de eterno. ¿Y qué implica? Implica una duración sin fin en su etimología más pura, una duración sin fin. Pero se aplica tanto a la vida eterna como al castigo eterno. O sea, son equivalentes. La eternidad en la vida eterna con Cristo y la eternidad en el castigo para siempre. Aunque he dicho que vamos a usar una palabra sinónima cuando asociemos eternidad al infierno o al lago de fuego, y vamos a usar perpetuidad, por cambiar un poco los conceptos y para que no suene prácticamente a la misma naturaleza. Sí es sin fin, pero no tienen la misma experiencia. Por eso quiero usar la palabra perpetuidad cuando hablemos del castigo eterno. O sea, que dentro de la Escritura es el mismo adjetivo para ambos, aionius, eterno, tanto para la vida en el estado eterno con Dios como para la perpetuidad en el sufrimiento eterno. Pero también podemos ver que es irreversible en su condición. El estado eterno es irreversible en su condición para ambos destinos. No hay posibilidad de cambio. No hay purificación posterior ni arrepentimiento tampoco para los condenados. Por eso leía el hermano Marcos, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia doctrinal y también pastoral del estado eterno? Hoy también voy a intentar dar matices aplicativos, como hicimos la semana pasada, para que podamos sacarle sustancia a este tema. ¿Cuál es la importancia doctrinal? Primero, cuando hablamos asuntos de doctrina, podemos entender que este tema, o este tema específico de escatología, de cierre escatológico, afirma la justicia, afirma la santidad y afirma la soberanía final de Dios sobre todas las cosas. Pero es que también sella el cumplimiento de las promesas escatológicas. Sella el cumplimiento de las promesas escatológicas. Y para eso quiero que el Marcos lea 2 Corintios 1:20. Sí, 1:20. Creo que era un 1:19 o 1:20. 2 Corintios 1:20. Vale. Dice, porque tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Así dice. Ese era el texto, 2 Corintios 1:20. Es decir, que este tema sella el cumplimiento de todas las promesas escatológicas. Pero es que también subraya la necesidad de la fe y del arrepentimiento en esta vida, porque este tema nos hace o nos insta a nosotros hoy día, nos insta a vivir una vida de fe y de arrepentimiento y una vida dentro alineado al pensamiento de Dios Padre. Pero también hablábamos de la importancia pastoral del estado eterno, pastoral y espiritual. ¿Por qué? Porque provee esperanza en medio del sufrimiento. Provee esperanza. En Apocalipsis 21:4 leía el hermano Marcos, el texto 4, decía que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor o más duelo. O sea, que este tema provee esperanza para el sufrimiento que hoy posiblemente la mayoría estemos viviendo o en algún momento determinado de nuestra vida vivimos. Pero también motiva la santidad y motiva a la evangelización. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 14, nos habla un poco sobre este sentimiento que motiva a la santidad y a la evangelización. Pero es que también este tema en concreto es necesario porque despierta la reverencia por la eternidad. Conforme Eclesiastés 3:11, dice que Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. Amén. Ahora, hay un asunto difícil en este punto que quiero intercalar una pregunta para poder entender un poco conceptos escatológicos.
¿Es literal la destrucción del universo? Marcos, muchas veces la gente se ha preguntado esa pregunta. ¿Es literal, en el final de los tiempos, la destrucción del universo? El texto clave es 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Si lo puedes buscar y leerlo, me harías ahora un favor. Sí. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo del 10 al 13. 3, 10. Para que la audiencia entienda el contexto de lo que vamos a hablar. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Se dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Eso es. O sea, a este texto, que es el texto clave que vamos a hablar, ¿es literal la destrucción del universo? Hay dos posibilidades que yo os voy a dar. Jugamos con posibilidades. La primera posibilidad, hay quienes creen, quienes dicen, que habrá una aniquilación total del universo y habrá una nueva creación ex nihilo. ¿Qué significa esta expresión? Que también tiene que ver con el seno trinitario. Ex nihilo tiene que ver desde la nada, crear otra vez desde cero. Es decir, empezar a existir de nuevo, fuera de todo lo que ha sido creado. Y es la primera posibilidad que mucha gente cree, una aniquilación total del universo. Pero hay una segunda posibilidad a la cual le voy a sumar textos, aunque un texto tiene que ver con el anterior. La segunda posibilidad es una transformación por fuego, así como en el diluvio, pero más potente, más purificadora y más renovadora. Por eso Romanos 8:21 habla y dice que la creación misma gime, amén, y Hebreos 12:26 también dice que su voz hizo temblar entonces. Bueno, hay dos textos que los tengáis ahí para que los analicéis. Ahora, quiero daros un argumento teológico. Fuera de la posibilidad 1 y de la posibilidad 2, yo quiero daros un argumento teológico para que podamos darle un poco, exprimir un poco las neuronas en esta noche, aunque son las 11 de la noche. Atención, Dios no abandona su creación, sino que la redime. Así como resucita cuerpos, también renueva la tierra. Y ese es el argumento teológico. Igual que resucita cuerpos y transforma y renueva, también renueva la tierra. Luego lo vamos a estar viendo un poquito en detenido con el idioma original. Pero otra pregunta que quiero intercalar es ¿dónde están ahora los que han partido, los que han muerto en Cristo? Primero, los creyentes, como ya habíamos hablado en los diferentes temas anteriores, los creyentes están en Cristo, pero en estado intermedio. Cuando hablamos de intermedio, no hablo de purgatorio. El único purgatorio es un perro lleno de pulgas. No hablo de un lugar intermedio en cuanto a lugar, en cuanto a posición, sino que no tienen el cuerpo redentor, no tienen el cuerpo glorificado, están en alma y en espíritu. A eso me refiero, están con Cristo, disfrutando de Cristo y de todo cuanto hay en el cielo, pero sin el clímax final, que es el cuerpo glorificado que viene en el arrebatamiento, con la promesa del arrebatamiento. ¿Y dónde están los impíos que mueren sin Cristo? Están en el Hades, esperando el juicio del trono blanco que estuvimos hablando la semana pasada. Por lo tanto, en el estado eterno, atención, en el estado eterno, todos recibirán cuerpos resucitados y sus destinos serán finalizados. Unos resucitan cuerpo de gloria incorruptible, que son los que están en Cristo, y otros resucitan, tienen cuerpo no incorruptible, sino imperecedero, para sufrir el castigo eterno. Hay que tomar una diferencia entre el cuerpo incorruptible, glorificado del creyente, y el cuerpo que resucita, imperecedero, no incorruptible. No se usa esa expresión, sino la expresión imperecedero, para sufrir en el infierno. Ahora vamos a entrar un poquito más luego de estos temas. Atención, la nueva creación, podemos hablar de una realidad física, pero también una realidad espiritual. Podemos conjugar ambas expresiones, hablar de una realidad física, pero también de una realidad espiritual. Decía Apocalipsis 21:1, nuevo cielo y nueva tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.
Vamos a hablar sobre el fundamento profético de este punto en relación al estado eterno que ya se deja ver en el Antiguo Testamento. Isaías 65, 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ya se menciona en Isaías. En Isaías ya hay un texto que menciona aspectos en el estado eterno. Isaías 66, 22 también dice, o Dios de alguna manera promete que los nuevos cielos y la nueva tierra permanecerán para siempre. Ya en el libro de Isaías, conocido como la pequeña Biblia, que tiene 66 capítulos, también se nos habla y se nos menciona aspectos, se nos deja o se nos vislumbra aspectos del estado eterno que ya desarrolla el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, en el contexto de Isaías, esta promesa está ligada a la restauración de Sion, a la paz universal y a la justicia. Esta promesa no solamente habla del estado eterno en la totalidad, sino que también hace alusión a la restauración de Sion. Habla aspectos mileniales que no hemos desarrollado o que no se han desarrollado, pero que se dejan ver ya en el Antiguo Testamento. Pero quiero hacer una exégesis de la palabra nuevo que aparece en Apocalipsis, ¿vale? Para poder entender el concepto. Primero, desde el idioma original, podemos entender que hay dos palabras en griego koiné para nuevo. Una es kainos, no voy a escribirlas, no es necesario, porque se entiende bien lo que vamos a hablar. No hay que hacer ningún análisis sintáctico, entonces no necesito escribirlas en la pizarra. Una es la palabra kainos y otra es la palabra neos. Son dos palabras que traducen nuevo en algunos aspectos de la escritura. Bien, pero aquí la palabra que aparece es la palabra kainos. ¿Qué es kainos? Kainos no es nuevo en el sentido absoluto, como lo es neos. Neos es nuevo en un sentido absoluto, es decir, esto deja de existir y empieza a crearse nuevamente, neos. Eso es nuevo en cuanto a un inicio en un sentido absoluto. Pero no es la palabra que aparece aquí para cielo nuevo y tierra nueva. Es la palabra kainos. Y la palabra kainos no es nuevo en el sentido absoluto, sino nuevo en calidad. Por lo tanto, la palabra kainos que aparece aquí implica transformación, renovación y purificación. No habla de empezar de nuevo, se destruye todo y empieza de nuevo. Si fuese así, se hubiese utilizado la palabra neos, no kainos. Pero aquí aparece la palabra kainos. Y ahora alguno puede decir, bien, ha podido ser puntual esa palabra. ¿Me quieres leer, por favor, 2 de Corintios 5:17, Marcos? 2 de Corintios 5:17. Sí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Bueno, yo te lanzo una pregunta a ti, Marcos. Cuando habla de nueva criatura, tú y yo, cuando hemos recibido a Cristo, somos nueva criatura. Amén, así es. ¿Se ha desintegrado nuestro cuerpo y ha aparecido otro Marcos y otro Irra? No, mejor ejemplo no has podido poner. Entonces, ¿de qué habla? Habla de una transformación, de una renovación. Así es, muy bien. ¿Sabes que la palabra nuevo aquí también es la palabra kaino? No es neos. Claro. Es la misma palabra para hacer referencia a una transformación, a una renovación. Porque es la misma palabra que se usa para cielo nuevo y tierra nueva. No es neos, sino se pondría neos, si ese fuera el sentir del Espíritu Santo cuando inspiró la Escritura. Usa la palabra kainos, que habla de transformar, renovar, purificar. Nunca mejor dicho, la palabra propia se responde a sí misma. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos, la pregunta está, ¿es una destrucción total o una transformación? Hay dos posiciones, pero yo os he dejado el marco teológico, mejor dicho, idiomático, de la palabra que se usa nuevo, haciendo alusión también a nueva criatura, usando la misma palabra para poder entenderlo. La primera posición es que hay gente que cree que será una destrucción completa y una creación es nihilo. Y se basan en 2 de Pedro 3:10, que has leído antes, cuando has dicho que los elementos ardientes serán desechados. Y afirma esta postura que la vieja creación será completamente desintegrada.
Habrá un boom y será todo desintegrado y habrá un inicio nuevo usando la palabra neos, pero no es la que la Biblia nos menciona. Y la segunda posición es la que cree, usando esta etimología idiomática, entendiendo los conceptos de toda la teología o el pensamiento teológico de Cristo, que habla de una renovación o de una transformación de la creación existente. Usa pasajes como Romanos 8, del 21 al 23, cuando habla de que la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y se argumenta que así como nuestros cuerpos serán glorificados, la creación también va a ser renovada, purificada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la implicación teológica de todo esto? ¿Cuál es? Yo os lanzo esta frase para los más excéntricos que quizás estéis escuchando esto. Que Dios redime lo que Él creó, no lo desecha, sino que lo redime. ¿Amén? Cambiamos de apartado, vamos a hablar un poco sobre la Nueva Jerusalén dentro del estado eterno, esa ciudad gloriosa y esa esposa del Cordero que hace alusión la Nueva Jerusalén, que aparece en Apocalipsis 21 en adelante. Decía, yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Léeme el verso también 3. ¿Del capítulo 21? Sí. Sí. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Y qué sigue diciendo más? Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso es. O sea, vemos ahí, vamos a hablar sobre la naturaleza doble de esta ciudad. ¿Cuál es la naturaleza doble? Que es una ciudad literal, pero también tiene una simbología espiritual. Es una ciudad literal, pero también es un símbolo espiritual. Podemos conjugar ambas naturalezas que tiene el contexto de esta ciudad. Primero, como ciudad literal, tiene medidas, tiene muros, tiene puertas, tiene materiales. Empieza a desarrollarse y empieza a hablar el capítulo de cosas físicas, cosas literales, aunque se usan aspectos, grandeza en sus sinónimos, en sus palabras, pero tienen que ver con medidas, muros, puertas, materiales. O sea que las descripciones físicas, como el oro, las piedras preciosas, las calles, el río, el trono, sugieren una realidad tangible, algo que podemos tocar. ¿Amén? Ahora, como símbolo espiritual, a la Nueva Jerusalén se le llama la esposa del Cordero, lo cual implica que también representa a la Nueva Jerusalén a un pueblo que ha sido redimido. Por lo tanto, podemos conjugar ambas realidades, la literalidad de la ciudad con el simbolismo que representa, que se le llama la esposa del Cordero. Por eso Hebreos 12, del 22 al 23, mencionan a la Jerusalén celestial como la congregación de los primogénitos, si no me confundo. Ahora, quiero daros una síntesis rápida, porque la ciudad, la Nueva Jerusalén celestial, es el lugar de habitación y a la vez el pueblo de Dios glorificado. Es el conjunto de ambos que tienen el mismo producto final. ¿Cuáles son las características claves de esta ciudad? Primero, que es de forma cúbica. Léeme Apocalipsis 21, 16. ¿Qué dice? Dice, la ciudad está dispuesta como un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Eso es. 12.000 estadios, más o menos, equivalen a unos 2.160 kilómetros. O sea que estamos hablando de esa distancia, tanto a lo largo como a lo ancho, como a lo alto. Inmensa. Es una forma cúbica perfecta. Estamos hablando de 2.160 kilómetros a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Por lo tanto, evoca el lugar santísimo. Evoca algo ahí que no voy a entrar mucho en materia porque perderíamos tiempo hablando solamente de la Nueva Jerusalén.
Y nos habla también de materiales preciosos. Hablan de la gloria, de la pureza y de la eternidad. Porque los materiales preciosos que se mencionan para la confección de la Nueva Jerusalén celestial nos están hablando de la gloria, de la pureza, de la eternidad. Todos representan aspectos de gloria, aspectos de pureza y aspectos de eternidad en cuanto a la creación de Cristo en medio de ella. También dice el versículo 22 que no tiene templo, que no va a haber un templo literal en ese momento, porque Dios y el Cordero son el templo. ¿Y esto qué representa? ¿Cuál es la simbología de todo esto? La simbología es que habrá una comunión directa, sin mediación, con Dios Trino. Habrá una comunión directa, no habrá mediación. Por eso no va a haber templo. Dios y el Cordero son el templo. El verso 23 y el capítulo 22 de Apocalipsis y el versículo 5, si no recuerdo mal, nos dicen que no habrá noche ni necesidad de sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la fuente de la luz eterna, ya en el estado de la eternidad. Ahora, surge aquí un asunto difícil de interpretación que se le ha dado varios errores interpretativos y aún a día de hoy sigue habiendo confusión en cuanto a esto. Y ahí cada uno argumenta doctrinas un poquito que se sustentan en arenas movedizas a la hora de interpretar lo que vamos a hablar. Quiero que leas Apocalipsis 21, estamos en el 21, el versículo del 24 al 26, el 24, el 25 y el 26. Atención los que estéis escuchando. Apocalipsis 21, del 24 al 26. Eso es. Sí, dice: las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Eso es. Aquí hay un asunto difícil de interpretación hasta el día de hoy, en estos momentos. ¿Quiénes son estas naciones y reyes? Porque al aparecer estos pasajes en el capítulo 21, se asocian sin pensar y sin sopesar, se asocian ya al estado eterno. Cuando hay que entender un poco que el libro de Apocalipsis no es un libro que está en un orden cronológico, o mejor dicho, no es un libro cronológico, sino que va narrando aspectos que podemos argumentar. Para dar una cronología de eventos futuros está lo que conocemos, que estamos estudiando, la escatología, que reúne todos los textos de todos los libros de la Biblia para argumentarlos en una cronología perfecta. Pero el libro de Apocalipsis no está tal cual en un orden cronológico total. Eso ya para empezar. El asunto difícil es quiénes son estas naciones y reyes. Hay diferentes interpretaciones, hay 3 interpretaciones que yo os voy a mostrar. Una de ellas, una de las interpretaciones, es que hablan que son redimidos fuera de la casa de Israel espiritual, que son los gentiles redimidos y que habitan fuera de la Nueva Jerusalén, ya en el cielo nuevo o la tierra nueva. Otra interpretación es que son figuras simbólicas y que está hablando de la multitud y de la diversidad del pueblo de Dios ya en el estado eterno. Y hay una tercera interpretación que habla de que esto nos está hablando, estas naciones nos hablan de una representación de la actividad glorificada ya en la eternidad, reinado, cultura, adoración universal. O sea, algo más que se asienta más en el contexto hermenéutico de la Escritura. Ahora, atención, no hay herejía ni pecado en la ciudad. Eso lo entendemos. Por lo tanto, estas naciones no son externas, sino que son participantes de la redención. Por lo tanto, no hay herejía ni pecado en esa ciudad. Y el texto que se ha mencionado habla de que ningún pecado, etcétera, etcétera, entrará dentro de la ciudad. Por lo tanto, eso lo has leído, Marcos. Sí. Claro. Por lo tanto, hay que entender, dándole un sentido bíblico, que esta porción de la cual se está hablando está narrando aspectos que menciona el libro de Isaías y que tienen que ver con asuntos del reino milenial que no se trataron en su momento, pero que ahora desarrolla de una manera analógica el libro de Apocalipsis. Amén. Juan Demetrio Carmona, estamos hablando el tema número 12 que tiene que ver con el estado eterno dentro de la escatología. Amén, para que te ubiques en lo que estamos hablando. Por lo tanto, este pasaje y alguno más que está en Apocalipsis capítulo 21 están narrando asuntos
que tienen que ver con el milenio y que no se trataron. Por eso hay cosas que no encajan. No se puede hablar ni de herejías, ni de pecado, fuera ni dentro de la ciudad, en el estado eterno, porque no va a haber, porque son participantes de la redención todos los que ya estén en el estado eterno de manera irreversible. Amén. Pero esto vamos a dejarlo para desarrollarlo un poquito más en adelante. Y ahora vamos a seguir un poco más. En Apocalipsis 22, del 1 al 5, habla que hay una restauración. Yo le voy a llamar así, no significa que sea, pero yo sí le voy a llamar para entender, una restauración del Edén glorificado. En Apocalipsis 22, del 1 al 5, empieza a hablar que el ángel mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios en medio de la calle de la ciudad, etcétera, etcétera. Y yo quiero darle el nombre de una restauración del Edén glorificado. Y nos habla del río de agua de vida que fluye del trono. Y es una imagen de la vida espiritual y de la vida eterna, conforme a Génesis capítulo 2 y Ezequiel capítulo 47. También se nos menciona el árbol de la vida, que aparece nuevamente como símbolo de la comunión restaurada con Dios. Aún menciona 12 frutos, uno por cada mes. Eso está hablando o indica plenitud y una satisfacción constante. El número 12 es el número de gobierno divino y habla en la plenitud en cuanto al gobierno. Por lo tanto, implica plenitud, implica una satisfacción de alguna manera constante. También decía el versículo 3 que no habrá más maldición y la herencia del pecado ya ha sido sanada completamente en el estado eterno. Por lo tanto, el estado eterno no es solo un regreso al Edén, atención, sino que es una superación gloriosa al Edén glorificado, al Edén original. Ahora, hay unas aplicaciones y conexiones que yo quiero lanzaros en esta noche, porque todo esto que estamos hablando pueden crear en nosotros una esperanza firme para el creyente. Aún más, saber que el final no es la destrucción, sino la restauración gloriosa, en nosotros tiene que generar una firmeza para el creyente. Pero también nos tiene que motivar para vivir fieles al Señor. En esta tierra, en este presente, serle fieles al Señor. Y también que tenemos que lanzar un evangelismo con urgencia, porque esta promesa es solo para los inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, urge, atención, urge el que evangelicemos con urgencia a todos los que se pierden, familiares, conocidos, amigos, vecinos. ¿Para qué? Para que no se pierdan estas bendiciones en el estado eterno y no estén sufriendo la perpetuidad del infierno. Ahora, ¿cuál es el destino de los redimidos? Que va a haber una comunión eterna y un reinado glorioso. Porque la meta de la redención, Marcos, ¿sabéis cuál es? Es Dios con su pueblo. Esa es la meta de la redención. Se extiende desde la cruz hasta Dios con su pueblo. Y ahí es la meta de la redención. Por eso dice Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, esa es la meta de la redención. Dios en medio de su pueblo, con su pueblo y su pueblo con Dios. Ahora, hablando de la meta de la redención de Dios con su pueblo, podemos ver a rasgos generales unos aspectos que quiero mencionaros. Primero, la culminación del pacto bíblico. Porque esta declaración de Apocalipsis 21:3 es el clímax de todos los pactos a lo largo de la historia bíblica. Con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, en el nuevo pacto. Es decir, en todos se repetía la promesa. Mira qué dato más curioso, Marcos, vamos a regalar en esta noche. En Jeremías 31:33, ¿puedes leerlo? Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está. O sea, la frase, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, aparece en todas las promesas de pacto. En todas. En todas aparece lo que ratifica el clímax total de Apocalipsis 21:3. Que seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aparece en Jeremías 31:33, Ezequiel 37:27, 2 de Corintios 6:16,
los primeros que me vienen a la mente y que recuerdo. Terminan con la frase, seré su Dios y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, ahora ya en el estado eterno, esta promesa se cumple plenamente. Pero no solamente se cumple plenamente, sino que se cumple de forma irreversible. No hay marcha atrás, esto va en adelante. Ahora, si hablamos un poco sobre las características del destino eterno de los salvos, podemos ver que va a haber una presencia de Dios sin velos. Dios ya no está mediado por símbolos. ¿Qué va? Sino que hay una presencia de Dios sin velos. Dice que su nombre está en la frente y nos habla de identidad y de pertenencia eterna. Por lo tanto, esta es la recompensa suprema. Dios mismo como herencia. La herencia nuestra es Dios mismo. Esa es la recompensa suprema en el estado eterno. Por eso, el Salmo 73, 25 nos habla y nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esa es mi recompensa, Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, decía el texto, el Salmo 73. Y Apocalipsis 21, 7 también lo dice. Dice, el vencedor, si no recuerdo más, heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios mío, son asuntos potentes, fuertes que la Biblia nos registra. Ahora, también habrá una libertad del dolor, de la muerte y del pecado. Enjugará Dios toda lágrima y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, decía Apocalipsis 21:4. Es decir, que esta restauración no es parcial, sino que va a ser total. Es decir, física, emocional y espiritual. La maldición de Génesis 3 ya ha sido completamente revertida en Apocalipsis 22:3. Vamos a tener una vida plena y glorificada, participantes del árbol de la vida. Vamos a participar del árbol de la vida, que es un símbolo de inmortalidad y de comunión constante con el Señor. Hay un río de vida que fluye desde el trono, que es una figura del Espíritu Santo y de la vida inagotable de Dios para con nosotros. Y por ende, Apocalipsis 22:5 dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, que habrá un reinado glorioso de los santos, de nosotros. Nos situamos como santos en Cristo, con Él para toda la eternidad. Ahora, ¿quiénes reinarán? Búscame Apocalipsis 5:10, compañero. Léelo cuando lo tengas. Apocalipsis 5:10. No se te escucha. Ahora sí. Apocalipsis 5:10 dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Búscame Apocalipsis 22:5 mientras yo menciono Apocalipsis 20:6, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Léeme Apocalipsis 22:5. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, ¿quiénes reinarán con él? Todos los redimidos. Todos los redimidos. Todos los redimidos. Podemos hacer distinción ahora en la tierra. La casa de Israel que reciba a Jesús como Mesías, que serán redimidos. La iglesia que es la novia de Cristo, será la esposa del Cordero. O sea, todos los redimidos, todos, de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, etnias posibles, serán los que reinen con Cristo. No solo los líderes o los mártires, sino el pueblo glorificado. Amén. ¿Cuál es la naturaleza del reinado eterno? No se trata de gobernar pueblos terrenales como reyes humanos. Que no se nos vaya a la vista eso, sino que es una participación del gobierno de Cristo en una creación restaurada. El velo se abre entendiendo lo que hablemos la semana pasada, el milenio, el reino de Cristo en la tierra. Bueno, pues la continuación de ese reinado ya al estado máximo del universo será lo que el Señor, sin limitaciones en el sentido de la gente que se rebeló, del pecado que había, de la naturaleza todavía pecaminosa en los que nacían en el milenio, que estuvimos hablando la semana pasada, sin esas limitaciones que de alguna manera se ponían como traba a ese gobierno, será el gobierno de Cristo, una participación del gobierno de Cristo en una creación restaurada. Y esto implica
esto implica no una ociosidad, no estar ociosos en el estado eterno, no, sino que esto implica actividad, implica propósito, implica administración, implica creatividad, implica un servicio eterno, no una ociosidad pasiva, sino que habrá actividad, propósito, administración, creatividad, servicio eterno para con Dios dentro del reino eterno. ¿De qué manera? ¿Cómo? No lo sabemos. Podemos especular, pero la Biblia no nos lo dice. Hasta ahí hay un velo tupido y cerrado que solo sabremos cuando participemos de esos eventos futuros. Pero sí habrá ese concepto, sí la Biblia revela de ese concepto. Ahora, los cuerpos glorificados serán eternos, serán incorruptibles y serán espirituales también. El ser espirituales no significa que sean espíritu. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espíritu. No es lo mismo. Espíritu son los ángeles. Espirituales tienen que ver con conceptos en una dimensión fuera de la que hoy conocemos. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, del 42 al 44, nos hablan la narración de estos cuerpos de gloria y dicen, se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual, no espíritu. O sea, habrá una transformación total. Los salvos, atención, no serán almas flotantes, que va, sino que serán seres completos, espíritu, alma y cuerpo glorificado. Y el cuerpo será, conforme Primera de Corintios 15, 42, incorruptible. El versículo 43 nos habla de glorioso, nos habla de un cuerpo poderoso y un cuerpo espiritual, es decir, que está adaptado para el ambiente celestial que hoy no vemos con nuestros ojos físicos. Ahora, un cuerpo a semejanza de Cristo resucitado. Dice Primera de Juan 3:2 que seremos semejantes a Él. No podemos nunca hablar de igualdad, porque Cristo es la única persona que tiene la doble o esa hipóstasis en su vida de naturaleza divina y naturaleza humana, intrínsecamente hablando. Pero sí seremos semejantes a Cristo. Cristo comía, Cristo hablaba, era reconocible, pero también podía traspasar puertas y ascender al cielo. En eso seremos semejantes a Él. Es decir, que así también serán nuestros cuerpos glorificados. ¿Cuál es la implicación teológica de esto? Que la vida eterna será tangible. No será algo abstracto espiritual o espíritu. No, la vida eterna será tangible, será real, será activa y será completamente satisfactoria para todos aquellos que tengamos la suerte y la dicha de poder participar. Ahora, hay algunos asuntos difíciles que quiero tratar también en esta noche y dar alguna consideración teológica. Una pregunta que me han preguntado mucho y que podemos incluirla en este tema ya del estado eterno. ¿Habrá memoria del pasado en la eternidad? ¿Habrá una memoria del pasado? Marcos, ¿tú qué crees? Yo creo que no. Una memoria del pasado. ¿Por qué motivo? Porque cuando estemos en ese estado, pues no va a haber tristeza, no va a haber nada. Entonces, claro, si tú echas la vista para atrás, la memoria hacia atrás, puedes acordarte de cosas que te produzcan tristeza, por ejemplo. No sé, es mi punto de vista, ¿eh? Está bueno, algunos están escribiendo y dicen que sí, que habrá memoria del pasado. Hay un texto, concretamente en Isaías 65:16, que dice: las cosas primeras no serán recordadas, ni vendrán al pensamiento. Ahora, yo vuelvo a intercalar una pregunta. ¿Significa esto, este texto, que olvidaremos nuestra vida terrenal? Algunos interpretan que no habrá dolor emocional. Es decir, no una amnesia total, sino que no habrá dolor emocional a ciertos recuerdos que nos podrían causar dolor en este momento. Pero que no hay una anestesia total, pero sí no habrá dolor en ciertas situaciones que alguno pueda recordar. En Apocalipsis 6:10, atención, aquí viene el recuerdo. Dice que las almas recuerdan injusticias y claman por justicia. Apocalipsis 6:10, Marcos, dice que las almas las almas en el altar, dice que recuerdan injusticias y claman por justicia. Se recuerdan aspectos que fueron tratados injustamente. Por lo tanto, lo que no hay es el dolor de ese recuerdo, porque estás en una dimensión distinta, diferente, donde ya no hay un apego emocional por medio del sentimiento de la carne. No hay una anestesia total, pero sí ese dolor no se recuerda, sino que se recuerda de una manera diferente. Por eso aquí dice que las almas recuerdan las injusticias y claman
por justicia. Probablemente, aquí ya uso la palabra magna por antonomasia mía, los que me llevan siguiendo todo este tiempo y los que me conocen, que cuando uso la palabra probablemente es una probabilidad entre muchas, pero que yo creo que se puede ajustar a la Biblia. Probablemente Dios transformará la memoria, atención, transformará la memoria quitando la aflicción, pero permitiendo la glorificación de su gracia. Muy bien. Es decir, transforma la memoria quitando la aflicción, pero permitiendo la glorificación de su gracia. Y eso cambia el sentido, la óptica, el pensamiento de todo cuando uno recuerda. Ahora, seguimos así en algunas preguntas que intercalo en el tema para hacerlo más sustancioso. ¿Qué actividades desarrollarán los redimidos en el estado eterno? Os voy a dar algunas posibilidades que están basadas en la Biblia. En Apocalipsis, búscame Apocalipsis 5:9. ¿Y qué dice? Pues Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, que basándonos en la Biblia, vemos que va a haber que una de las actividades que vamos a desarrollar los redimidos en el estado eterno es una adoración continua. Por eso dice Apocalipsis 22:3 también que ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y ya dice la frase final: y sus siervos le servirán. Por lo tanto, también habrá un servicio a Dios. No habrá una ociosidad, sino que habrá un propósito. Habrá propósitos en el cielo que hoy no entendemos, que no descubramos y que se nos será revelado en el servicio a Dios ya en el estado eterno. Pero también dice Apocalipsis 22:5 que habrá un gobierno con Cristo, porque dice que ya no habrá más noche y no se tendrá más necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, habrá un gobierno también con Cristo. Pero también hay un texto que me viene a la memoria, Efesios 2:7. ¿Puedes corregirme, Marcos, por favor? Búscalo. Sí. Efesios 2:7. Porque aquí podemos ver, según basados en la Biblia, que hay un aprendizaje eterno de la sabiduría de Dios. ¿Puedes leerlo, compañero? Sí, dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, que va a haber un aprendizaje eterno ya en el estado eterno. Estaba por ahí mi compañero, mi compi, Luis de Logroño. Que Dios te bendiga, compañero. Un abrazo fuerte. Hace mucho que no hablamos. A ver si podemos tener un momento para ver cómo estás simplemente y saber de ti. Amén. Sigo con el punto final. O sea, estamos hablando que según en la Biblia, posibilidades basadas en la Biblia, habrá adoración continua, servicio a Dios. Decía también y hablaba de un gobierno con Cristo. Y mencionábamos ahora un aprendizaje eterno de la sabiduría de Dios ya en el estado eterno. Pero también habrá comunión con los santos. Según Hebreos 12:22 al 23, nos habla de que la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que está escrito en los cielos nos habla de una comunión con los santos. Por lo tanto, no habrá monotonía en el estado eterno. Quien se ha creído que ya en el estado eterno vamos a estar con una caña de pescar, perdiendo el tiempo en el río de cristal, no, eso no es así. No habrá una monotonía, sino que habrá una satisfacción eterna en la gloria, en el descubrimiento y en la redención perfecta con Dios y con su pueblo. Amén. Ahora, otra pregunta que quiero intercalar es: ¿todos los creyentes tendrán el mismo grado de gloria o recompensa? No, y lo hablemos en su momento. Primera de Corintios 3, del 12 al 15, dice que algunos recibirán recompensa y otros, aunque sean salvos, como por fuego. Mateo capítulo 25, Lucas capítulo 19, en las parábolas que se muestran, sugiere que son parábolas de mayordomía y sugieren recompensas proporcionales. Por lo tanto, la posibilidad es que todos, atención, todos tendrán plenitud, ¿vale? No hay acepción de personas ni diferente grado de amor para los redimidos en el cielo, en el estado eterno. Eso no es así. Es un amor universal y eterno para siempre, para todos. O sea que todos tendremos plenitud, pero habrá distinción de honores o responsabilidades de las que estamos mencionando y de las que no conocemos, que están veladas según la fidelidad.
Para eso es el juicio de galardones, un evento que hablemos en su momento y que está grabado en el canal, que está asociado al perfil. Hablemos ese juicio de galardones, que es el juicio de recompensas, que tiene que ver con la intención con la que hayamos trabajado y nos hayamos desenvuelto en esta vida dentro del contexto cristiano, en la fidelidad a Dios, no en la obra en sí, sino la intención que se ha escondido detrás de esa obra. La Biblia dice que muchos predicarán por envidia, por rivalidades, por gracia, y muchos lo harán en el buen nombre del Señor. A eso me refiero. Por lo tanto, ¿todos tendremos plenitud? Sí, pero habrá distinción de honores y de responsabilidades según la fidelidad para la administración de ese estado eterno. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones pastorales y espirituales en esta noche? Primero, la motivación para la santidad presente. Porque el que tiene esta esperanza en él, dice Primera de Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, que todo esto que estamos hablando tiene que motivarte a ti, hoy, en el presente, a vivir en santidad, a ser fiel al Señor. Pero también es un consuelo en la aflicción. Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, que también esto nos tiene que servir de consuelo en medio de la diferente aflicción que puedas, hermano que me escuchas, estar viviendo o hayas podido pasar o posiblemente pases en esta tierra. Y como había mencionado unos minutos atrás, necesitamos una urgencia evangelística, porque solo los que están inscritos en el libro de la vida entrarán en esta ciudad y participarán del estado eterno. Solo los que están inscritos en el libro de la vida. Te insto a evangelizar, a hablar de Cristo a todos los que conoces, a todos tus amigos. Amén. ¿Para qué? Para que vengan a la presencia del Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el destino de los condenados? Hemos hablado del destino de los redimidos. ¿Cuál es el destino de los condenados? Una separación irrevocable y un juicio justo, como vimos la semana pasada en el juicio del trono blanco. Habrá un juicio final y su base la vimos en Apocalipsis 20 del 11 al 15, que estuvimos hablando la semana pasada, y no voy a matizar porque ha quedado grabado de la lección pasada. La escena es el juicio final. Como hablábamos y destacábamos, por decir algo, hablábamos del trono blanco, que era el símbolo, era de pureza absoluta, de autoridad suprema. Hablábamos del juez, que era el Cristo mismo, y lo veíamos en Juan 5:22, que se le da el derecho a ser juez, en Hechos 17:31. Hablábamos, usando la palabra original en su traducción, que la tierra y el cielo huyeron, desaparecieron, se escaparon, indicando el fin del orden presente y la transición al estado eterno. Porque el juicio del trono blanco es el fin del orden presente y nos transiciona ya al estado eterno. ¿Y quiénes eran los juzgados en ese juicio? Los muertos grandes y pequeños, que se refería a todos los incrédulos de todas las edades, porque los creyentes ya han resucitado en la primera resurrección y están con Cristo. Y esto incluye a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Los libros son abiertos. Estuvimos dando posibilidades de qué libros eran. Dimos alguno en base a textos. En los libros de las obras, es decir, que cada persona es juzgada conforme a sus hechos, revelando justicia perfecta en este caso. Y luego, por ende, se mencionaba, sí, específicamente el libro de la vida, que era el registro de los redimidos. No estar inscrito en el libro de la vida llevaba a la condenación eterna. Evidentemente, se ratificaba a quien no estaba escrito. Y esto lo hablemos, para quien quiera estudiarlo, está grabado y lo hicimos la semana que viene. ¿Y cuál es el destino? Era el lago de fuego, el lugar de la segunda muerte o la muerte segunda. Conforme a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, hablaba y decía, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, hay un término clave aquí. Cuando usamos o se usa la expresión muerte segunda, es una contrapuesta a la segunda resurrección, que es la resurrección de la vida eterna. La primera muerte es la separación del cuerpo y del alma, y la segunda muerte es la separación del alma y de Dios eternamente. Ahora, ¿qué es el lago de fuego? Mencionábamos algunos aspectos la semana pasada. La descripción apocalíptica del lago de fuego es el castigo eterno o el castigo perpetuo. He dicho que íbamos a cambiar la palabra perpetua por eterno, para poder separar ambos conceptos de redimidos y de condenados.
En otros pasajes se denomina el infierno, se le conoce como el Gehenna, infierno, en Mateo capítulo 5. También en Mateo 25:46 se le llama el castigo eterno. Y en Mateo 22:13, haciendo alusión a lo que allí se veía, se habla de las tinieblas de afuera. Y en Mateo 25:41 también se menciona el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, aquí voy a pararme un minuto. Esto no es una aniquilación, sino un estado de existencia consciente, perpetua y sin comunión con Dios. Hablo de los condenados en el lago de fuego. No hay una aniquilación, no dejan de existir y ya está. No, van a estar allí, conscientes, existiendo, perpetuamente y sin comunión con Dios. ¿Amén? ¿Cuál es la naturaleza del castigo eterno? Simplemente es consciente y personal. Si usamos la analogía que Cristo nos deja en la parábola de Rico y Lázaro, donde podemos destacar verdades sustancialmente pertinentes para lo que estamos hablando, vemos que en Lucas 16, del 19 al 31, presenta una existencia consciente después de la muerte. ¿Amén? Atención, una existencia consciente después de la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 14, del 10 al 11, vemos que también nos menciona que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Una expresión que nos habla de la perpetuidad para siempre. No solamente es consciente y personal la naturaleza del castigo eterno, sino que también es irrevocable e interminable. Porque como hemos mencionado, Mateo 25:46, Marcos, búscalo por favor. Mateo 25:46. Dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. O sea que es irrevocable e interminable el castigo eterno o el castigo perpetuo para los condenados. Ahora, como he mencionado ya al principio del tema, se usa la misma palabra griega, aionios, que describe la duración del castigo de la vida eterna o de la vida perpetua. También va a ser un castigo justo y proporcional. Dios no es desproporcional ni injusto para los que va a castigar en el infierno o en el lago de fuego. Es un castigo justo y proporcional. Por eso Romanos 2:6 dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Lucas 12:47 al 48, algunos recibirán más o menos castigos según el grado de la luz rechazada, nos dice este texto. Ya he dicho que vamos a mencionar muchos textos bíblicos porque no podemos basar estos temas doctrinales en hipótesis, sino en Biblia. Para eso estamos narrando textos de seguido. Por lo tanto, Dios no castiga con injusticia ni con crueldad. Su juicio es absolutamente santo, justo y transparente. Aunque a nosotros nos cueste a veces entenderlo, y nos surja la pregunta, ¿cómo Dios, un Dios de amor, permite que todos perezcan en el infierno? Y intentemos a veces nosotros ser más santos, justos y transparentes que Dios. Pero déjenme decirles con mucho respeto que el juicio de Dios es absolutamente santo, justo y transparente. Ahora, claro que hay asuntos difíciles y hay perspectivas teológicas diferentes en cuanto a esto. Otra pregunta que quiero intercalar en esta noche, atención, ¿es el castigo eterno compatible con un Dios de amor? Marcos, ¿tú qué dices? Menuda preguntita. Menuda pregunta. No sé qué decirte, la verdad. Vaya, ¿el castigo eterno es compatible con un Dios de amor? Os voy a dar la respuesta bíblica, aunque a veces nos choca aspectos que Dios tiene y que nosotros en nuestra actitud parece que sobrepasamos el propio nivel moral de Dios. El amor de Dios no anula su justicia, hermanos. Es imposible que el amor de Dios anule su justicia, sino que ambas coexisten perfectamente en su naturaleza. O sea, que la santidad de Dios exige castigo al pecado. La cruz de Cristo demuestra ambos atributos. Demuestra un amor sacrificial, pero también demuestra una justicia redentora. O sea que tanto la justicia como el amor coexisten perfectamente en su propia naturaleza. El castigo eterno no es cruel, aunque a nosotros podamos hacer a veces pensar que sí, es justo, porque nadie será condenado por algo que no mereció.
La condenación es la elección final de vivir sin Dios. Y Dios concede ese deseo al hombre. Es el hombre el que toma represario, el que toma la decisión. Ahora, ¿el fuego del infierno es literal o es simbólico? Puede ser simbólico, pero eso no lo hace menos real ni menos temible. La descripción de fuego, gusano, tinieblas apuntan a realidades espirituales difíciles de describir, pero evidentemente, efectivamente horrendas. La Biblia nos habla de que hay un fuego sin luz que estará en el infierno, que quemará pero no alumbrará. Habla del fuego sin luz o del fuego en tinieblas. O sea, la Biblia nos da símbolos de todo eso. Si hablamos de simbólico en este caso, significa que es más allá del lenguaje humano, pero porque sea más allá que el lenguaje humano o vaya más allá del lenguaje humano, eso no lo hace menos real. Hablar de simbolismo no lo hace menos real por el mero hecho de decir que es un simbolismo. Ahora, ¿existen grados de castigo en el infierno también? Sí, igual que va a haber diferentes grados de recompensa, habrá diferentes grados de castigo. Jesús enseñó que habrá mayor responsabilidad, que a mayor responsabilidad implica un mayor castigo. Ciudades que vivieron milagros serán más culpables que Sodoma, según Mateo capítulo 11. Por lo tanto, atención, esto apunta a un juicio justo, que es proporcional a la luz rechazada. No es un castigo uniforme, sino justo y que va a ser proporcional a la luz rechazada. Atención, hay diferentes posibilidades interpretativas dentro del marco ortodoxo. Atención, hay algunos que son a ver cómo se me viene a la memoria, los tradicionalismos, o el tradicionalismo en sí, que esto significa un castigo eterno consciente. Y esa es la posición clásica de la Iglesia a través de los siglos. Sostiene que los no salvos van a sufrir castigo consciente y eterno. Amén. Es la tradición clásica por antonomasia. Hay otra postura, otra posición que es el aniquilacionismo, que hablan que es la destrucción del alma. Y algunos sostienen que el alma del impío será finalmente destruida. Y apoyan esta idea en textos como Mateo 10:28 o 2 de Tesalonicenses 1:9, que habla de la eterna destrucción. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, ¿lo puedes buscar, Marcos? Que no lo recuerdo exactamente bien. Apocalipsis 14. 14:11. Sí, dice: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. O sea que textos como Apocalipsis 14:10 y Mateo 25:46, donde dice que estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna, haciendo esa desvinculación, refuerza la conciencia eterna del castigo. Pero hay una tercera posición que es el universalismo. Y estos son los que creen, que dicen que al final habrá salvación para todos. O sea, niega el infierno eterno, proporcionando o proponiendo que todos serán restaurados eventualmente en un futuro muy lejano. Pero esto no es bíblicamente defendible dentro de la ortodoxia protestante, de lo que nosotros abrazamos, porque la Biblia implica todo lo contrario. Hay diferentes aplicaciones pactorales que no quiero daros porque quiero terminar para dar unos momentos de preguntas, pero sí quiero hablaros de ya la última, la fase final, que es la restauración del orden divino ya en el estado eterno. El propósito de Dios ya es cumplido en la eternidad. ¿Cuál es el diseño eterno de Dios? Efesios 1 del 9 a 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, más o menos dice el texto así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios no improvisa, hermanos y hermanas que me escucháis. La historia tiene una meta teológica. ¿Cuál es la meta teológica? Cristo glorificado como centro de todas las cosas y Dios todo en todos, como dice 1 Corintios 15:28. Por lo tanto, el estado eterno es el clímax de esa restauración universal, donde no solo hay vida eterna para los salvos, sino una creación renovada y un cosmos de alguna manera reconciliado. Y si hablamos del fin de la historia humana, vemos una consumación y no vemos una aniquilación.
Vemos el plan redentor, vemos que alcanza su plenitud. Desde Génesis capítulo 3, la humanidad ha vivido bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la muerte, de la corrupción. Ahora viene Cristo y Cristo inicia la redención en su primera venida a la cruz y la consumación de su retorno glorioso en su segunda venida, implicando arrebatamiento y la literalidad de su segunda venida. Y ya en el estado eterno, el propósito eterno de Dios se cumple sin oposición ni corrupción. Por eso Romanos 8:21 dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso dice el texto. Atención, Cristo es exaltado como centro absoluto, porque el Hijo entrega el reino al Padre. Primera de Corintios 15, del 24 al 28, creo que ya el extracto final del tema dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y termina el texto diciendo: para que Dios sea todo en todos. Es decir, que Cristo reina durante el milenio con poder mesiánico, conforme el Salmo capítulo 2, pero atención, al finalizar el juicio, entrega el reino al Padre, no como un acto de renuncia, no, sino de culminación del propósito trinitario, como la culminación del propósito trinitario, perdonen. Por eso, esto no implica inferioridad del Hijo, atención. El que haga este hecho no implica inferioridad del Hijo, sino unidad funcional con el Padre. Cristo sigue reinando ya en la gloria eterna, evidentemente. Filipenses 2, del 9 al 11, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, sigue reinando en la gloria eterna. En la Nueva Jerusalén, el trono, dice Apocalipsis 22, del 1 al 3, es del Padre y del Cordero. O sea, señal de su autoridad compartida y eterna. Atención. O sea, que no renuncia al reinado, sino que es el clímax de todo ello. En Apocalipsis 21, 3, hablábamos y decíamos que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Es la morada eterna de Dios con los redimidos. Y aquí vemos una nueva relación con Dios. Lo que comenzó en Edén y se perdió, ahora es restaurado de una manera superior y gloriosa para el estado eterno. Ya no hay separación. La comunión es eterna, la comunión es directa, la comunión va a ser perfecta. Va a haber una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, usando la palabra kainos, que hablaba de reformar, de purificar, etcétera, etcétera, no de la palabra neos, que era hacerlo desde un inicio todo nuevo. Atención a este dato que es interesante y lo anclábamos a la nueva criatura que usa la misma palabra en el contexto. Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no es solo un cielo espiritual, sino una creación renovada física y espiritualmente, similar al Edén, pero Marcos, infinitamente superior, sin posibilidad de pecado ni de caída. Por lo tanto, habrá una perfección final del universo redimido, ya para quemar el último cartucho. No habrá mal, no habrá pecado, no habrá muerte, dice Apocalipsis 21:4. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Es decir, que el mal no solo es castigado, sino que es completamente erradicado ya para toda la eternidad. Satanás, los demonios y todos los elementos corruptos hasta ese momento ya han sido juzgados, ya han sido sentenciados, ya han sido castigados para toda la eternidad. Por lo tanto, hay una existencia plena, sin límite ni final. Es decir, que no habrá tiempo en el sentido humano, no habrá tiempo en el sentido humano. Será una eternidad vivida en la plenitud de la gloria de Dios. Búscame Primera de Pedro 1:4, Marcos, que este texto es un texto para remarcar. Primera de Pedro 1:4 dice: para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. O sea, que no habrá tiempo en el sentido humano, sino que será una eternidad vivida en la plenitud de la gloria del Señor. Ahora, hay aspectos difíciles y hay posibilidades interpretativas que yo voy a daros ahora en algunas preguntas. Pregunta que voy intercalando en el tema: ¿es el cielo eterno una eternidad, es una eterna adoración o una vida dinámica? Ahora, quiero dar una respuesta equilibrada. Ambas cosas son correctas.
Porque sí es adoración, pero no en el sentido de un culto sin fin como rutina. La adoración será la esencia de todo lo que hagamos. Regiremos, serviremos y descubriremos. La esencia va a ser siempre la adoración, pero no como un culto sin fin, como una rutina, sino que es la esencia de todo lo que vamos a hacer. Por eso Apocalipsis 22:3 decía que sus siervos les servirán. Ahora, una posible implicación es una actividad continua en la presencia del Señor. No habrá aburrimiento estático en el estado eterno, sino que tendremos una actividad continua en la misma presencia del Señor. Ahora, otra pregunta que quiero enmarcar en esta noche. ¿Cómo será nuestra relación interpersonal en la eternidad con quienes nos rodean? Pues en Lucas 20, 35 al 36 dice que ni se casan ni se dan en casamiento, serán como los ángeles. Por lo tanto, esto implica que las relaciones serán transformadas, no eliminadas. Las relaciones se transforman. Mi mujer no será... Mi mujer, mi esposa en esta tierra no será mi esposa en el cielo. Mi relación con ella será transformada, pero no va a ser eliminada. Quiero que entiendan bien este concepto. Las relaciones van a ser transformadas, pero no van a ser eliminadas. O sea, tendremos afinidad con aquellos que hemos conocido, que hemos tenido una vida en esta tierra. Serán transformadas en un concepto que no puedo explicar porque no lo sé y la Biblia no lo enseña, pero no van a ser eliminadas. Tendremos plena comunión sin pecado, no habrá celos. No habrá separación. Por lo tanto, es probable, sí o sí, que reconozcamos a otros redimidos de todas las épocas y distinciones. Personajes del Antiguo Testamento, familiares nuestros de antaño, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una capacidad de recordatorio impresionante. Pero la base de la relación, la base de todo, será la unidad perfecta en Cristo. Eso será la base de todo. Ahora, ¿habrá grados de gloria entre los redimidos? Sí, en el sentido de plenitud no, sino en recompensas y en diferencias según la fidelidad, como hemos estado mencionando. Es decir, voy a matizar esto un poquito más. Nadie estará insatisfecho, pero habrá diferentes niveles de honra. El servicio aquí hoy, tiene valor eterno. Por eso, atención, yo te invito a que sirvas al Señor lo mejor que puedas, que todas tus intenciones sean buenas, que todo lo que hagas, que toda intención que se esconda detrás de las obras que hagas, ya seas ministerio, ya seas músico, ya le cantes al Señor en el coro, etcétera, 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 hazlo, sírvele al Señor con buenas intenciones, porque tu servicio aquí tiene un valor eterno. Lo que hagas aquí tiene su repercusión en la eternidad. Ahora, ya para terminar, quiero hablar sobre el punto final, que es la centralidad de Dios en el estado eterno. La gran frase, Dios será todo en todos. Quiero que me leas el último texto de la noche, 1 Corintios 15, 28, Marcos. Ay, espera, que le estaba apuntando donde no era. 1 Corintios 15, 28. Pues dice así: y cuando todo le esté sujeto, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está la frase, para que Dios sea todo en todos. Es decir, que este versículo es una de las declaraciones más densas y más profundas teológicamente hablando sobre el propósito final de la historia. Es decir, que Dios es el centro absoluto de todo lo creado, sin oposición ni rivalidad, de todo lo glorificado eternamente por su creación redimida. El contexto bíblico es el pasaje que hemos mencionado, que ha leído el hermano Marcos, y este pasaje es parte del gran capítulo sobre la resurrección corporal, porque Pablo aquí describe la consumación del plan redentor. Habla de 1 Corintios 15, del 24 al 28, habla de Cristo resucitado como primicia, habla de la resurrección de los creyentes, habla de la derrota de todo poder contrario, la muerte incluida, habla de la entrega del reino al Padre y finalmente la frase clave, Dios será todo en todos. Y esta última declaración no es solo un cierre poético para hacer bonito el libro, sino una revelación escatológica del estado eterno. ¿Qué significa esta frase? Y Dios será todo en todo. No significa panteísmo, ¿vale? No está hablando aquí de un panteísmo, ni fusión de esencias. No está hablando de eso.
Pablo no está diciendo que todos los seres se disolverán en la esencia divina, no está hablando de eso. La Biblia nunca enseña que la criatura se vuelve Dios en esencia, eso no enseña la Biblia. El cielo no es una absorción mística, sino una relación perfecta con Dios. Es decir, que significa la absoluta centralidad y la plenitud de Dios en todo. Dios será en todo. La palabra en todo en el griego es tapanta, es decir, todas las cosas, en todos los redimidos. Dios ocupará plenamente cada esfera del nuevo orden eterno. Tendrá una presencia absoluta, un gobierno absoluto, un gozo absoluto. Salmos 16, 11 lo dice, tu presencia y plenitud de gozo, tu diestra y deleita para siempre. O sea, habrá presencia absoluta, gobierno absoluto, gozo absoluto y luz absoluta. Apocalipsis 21, 23 hablábamos de que no se necesita luz porque Dios la ilumina. O sea, todo eso es Dios en todo y en todos. En otras palabras, todo será para Dios, por Dios, en Dios y con Dios. Esa sería la expresión para cerrar el tema. Cristo, vemos a Cristo sujetándose al Padre, y esto no habla de inferioridad, o mejor dicho, esto habla de inferioridad o de función. Evidentemente habla de función. El mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. O sea, no implica, esta expresión, para los más excéntricos, no implica desigualdad de esencia. El Hijo es eterno, por lo tanto consustancial con el Padre, según Juan 1.1 y Hebreos 1.3. Por lo tanto, esta función, o esta sujeción, perdonen, mejor dicho así, esta sujeción es funcional, no ontológica. Esta sujeción tiene que ver con algo funcional, no con la parte ontológica de la esencia trinitaria. No es inferior, sino que cumple un rol, un papel en el plano trinitario. Es una entrega voluntaria del reino redimido. No quiero entrar más en profundidad porque entraríamos en cristología y no es el tema. Cristo no deja de reinar, pero integra su reinado al dominio eterno del Padre. Es decir, que el trono en la eternidad es compartido, el trono de Dios y del Cordero, dice Apocalipsis 22, del 1 al 3. Por lo tanto, esta sujeción es la expresión final de la perfecta unidad del plan eterno de redención. El Dios trino en el estado eterno. Aunque el texto habla de Dios y del Hijo, la revelación completa en las Escrituras nos permite ver la plenitud de la Trinidad. Vemos el Padre como fuente, como origen de todo. Hemos visto al Hijo como Redentor, el Rey entronizado. Y hemos visto al Espíritu Santo como presencia interna de Dios en los redimidos. Amén. Por eso, en el estado eterno, la comunión con la Trinidad, atención, será total, sin velo, sin distancia, sin corrupción. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones espirituales del Dios todo en todos? Primero, que Dios será nuestro deleite supremo. No será la gloria, ni será las recompensas, ni será el oro, ni será todo lo que hay en el cielo. Será Dios mismo. Como dijo, creo recordar que fue Agustín de Hipona, en uno de sus escritos, él dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que la gloria, las recompensas y el oro no se pueden comparar a Dios mismo. Esa es nuestra mayor recompensa. Nuestra identidad estará en Dios. Es decir, ya no habrá fragmentación entre lo espiritual y lo físico. ¿Qué va? Dios llenará la existencia de los redimidos de tal forma que cada pensamiento, cada deseo, cada acto, cada gozo serán expresión de su gloria. Lo que en otras frases, o lo que en otra frase de Filipenses 1:21 es: vivir es Cristo. Es su máxima expresión eterna. Por lo tanto, toda creación será reflejo de la gloria de Dios. Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Es un texto milenial, pero que tiene una connotación progresiva. Porque no solo Dios será todo en los creyentes, sino que todas las cosas creadas estarán alineadas con el propósito eterno. No habrá espacio para la oscuridad, amigos y amigas que me escucháis. Ni habrá espacio para el pecado.
ni habrá espacio para la confusión. Ahora, hay posibilidades interpretativas y hay asuntos difíciles. ¿Es esto una fusión con Dios? No. La Biblia preserva la distinción entre el creador y la criatura. Lo que se enseña es una completa comunión, como hemos hablado. ¿Esto infiere que perdemos nuestra individualidad? Tampoco. Seguiremos siendo nosotros mismos, pero sin pecado y en perfecta unidad con Dios. Como un espejo perfecto y limpio, reflejaremos su gloria sin distorsión. Por eso, 1 de Juan 3:2 dice: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ya para terminar, la conclusión final, el estado eterno y el triunfo de definitivo de Dios, es que al recorrer la enseñanza bíblica sobre el estado eterno, que hemos estado hablando largamente 1 hora y media, hemos llegado al punto culminante del plan redentor de Dios. ¿Cuál es? Un nuevo orden en el que el pecado, la muerte, el diablo, todo vestigio de corrupción han sido eliminados para siempre, y en el que Dios mora de manera plena, directa con su pueblo que ya ha sido glorificado. Desde Edén hasta la Nueva Jerusalén, la historia bíblica es una historia de restauración. Lo que se perdió en Génesis es plenamente recuperado y superado en Apocalipsis. La Biblia no termina con una repetición del principio, sino con una gloriosa consumación, donde el Creador es exaltado sobre toda la creación, donde el Redentor habita con los redimidos, donde el Espíritu Santo llena a cada hijo de Dios con vida eterna, donde la creación es liberada de su corrupción y glorificada. Por lo tanto, vemos la victoria del Cordero. El Cordero que es inmolado o que fue inmolado, ahora es el Rey reinante. Y en su victoria se concentra la gloria de Dios y la esperanza de los santos. Su cruz fue el inicio del fin del viejo hombre y su resurrección fue la garantía para nosotros del nuevo mundo que viene para nosotros en el estado eterno. Por eso Apocalipsis 5:12 dice el gran canto: Dios, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, las riquezas y la sabiduría. Por lo tanto, ¿cuál es la esperanza del creyente? No es un lugar, esa no es la esperanza del creyente. No es el cielo ni el lugar eterno, no. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Una persona, Cristo. Porque el cielo no es solo un espacio sin dolor, es la plena comunión con Dios. Sin velo, sin sombra, sin interrupciones. El mayor anhelo del alma redimida no es el oro de las calles, ni la mansión celestial, sino la presencia de Dios que nos amó desde la eternidad. Apocalipsis 21:3, cerramos el tema. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La eternidad es el descanso activo del alma. No se trata de inactividad, sino de plenitud. Gozo sin tristeza, servicio sin agotamiento, adoración sin distracción, comunión sin separación. Como dice también un gran escritor, Jonathan Edwards, si no recuerdo mal la cita, decía que los santos en el cielo progresarán eternamente en el conocimiento de Dios, por tanto, en el amor de Dios. Quiero terminar diciendo que vivamos hoy con fidelidad. Seamos fieles al Señor, mantengámonos en rectitud con Él, examinemos las obras o la intención de nuestras obras, para que todo esto que hemos estado hablando en todo este ciclo escatológico podamos disfrutarlo con los que queremos, con la familia, con los amigos y con todos aquellos que tengan la capacidad de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Que Dios Amén. Os bendiga mucho. Cerramos el ciclo escatológico. La semana que viene, el viernes que viene, no puedo porque tengo que salir fuera, tengo unas invitaciones a predicar fuera y no estoy en casa. El siguiente haremos un programa de preguntas y respuestas y ya ahí dictaminaremos la audiencia qué quiere estudiar. O estudiaremos así por temas cristología o soteriología. Adelante, Marcos, dinos algo. Qué bien. Una pregunta, tiramos. Bueno, pues nada, Dios te bendiga mucho, compañero. De verdad que es un disfrute y un deleite escucharte. De verdad que le doy gracias a Dios por haberte dotado, de verdad, con ese don tan grande que tienes, compañero. Hemos disfrutado,
La gente se ve que ha disfrutado también. Y bueno, si te parece, Israel, pues pasamos un ratito a preguntas, ¿vale? Sí, unos Eh, minutitos las que haya, a ver lo que hay. y las que haya, nada, había gente que estaba preguntando que si podía hacer preguntas y tal. Pues nada, ahora es el momento, ¿vale? Mientras la gente va exponiendo algo en el perfil ahí en el escritorio, pues yo te voy leyendo cuatro o cinco que tengo por aquí anotadas, ¿de acuerdo? Amén. Venga, vamos allá. Preguntaban, ¿qué es el lago de fuego? Hablábamos que el lago de fuego es el castigo eterno para los que vayan allá. Hablábamos que hay simbolismos que mencionábamos y que la Biblia menciona. El lago de fuego habla de un fuego que quema sin dar luz, habla de simbología, pero el que mencione asuntos simbólicos no significa que no sea real. Se menciona el gusano que nunca muere, haciendo referencia a la conciencia del hombre, bueno, de los diferentes sufrimientos del infierno o del lago de fuego. El lago de fuego es el castigo final, eterno o perpetuo, para los no redimidos, para los que no reciban a Jesús. Amén. Preguntaban, ¿nosotros somos pueblo o cuerpo? Somos redimidos. Es decir, es el estado eterno, lo que hemos hablado hoy, es el clímax total. En el clímax total ya no hay un Israel elegido ni una iglesia cuerpo. Pertenecemos todos a los redimidos, al convenio de Cristo. Llámale cuerpo, llámale pueblo, llámale lo que tú quieras. Pero vamos a participar todos en la misma esencia y naturaleza que tiene que ver con cuerpo de gloria, donde no hay distinciones étnicas, ni pactos terrenales ni espirituales. Amén. Preguntaban, Apocalipsis 3:10, ¿de qué nos guardará? De la hora de la prueba es una de las características que menciona la Escritura en relación a la tribulación. Nos está hablando de eso. El mensaje es para una de las 7 iglesias, ya en el inicio del libro de Apocalipsis. La palabra iglesia o el concepto de iglesia aparece hasta el capítulo 4-5. Luego aparece el libro y el del rollo en la mano del Cordero, y luego aparece el capítulo 6 y empiezan los sellos, trompetas y copas que habla sobre todos los eventos tribulacionarios de la última semana de Daniel, conocida como la tribulación. Por lo tanto, la iglesia luego empieza a aparecer en el capítulo 19, cuando se cierra el ciclo. ¿Qué está hablando? Está hablando de la tribulación. Amén. Mira, preguntaban antes por ahí, mira, le acaban de poner ahora mismo la pregunta, que era el turno. Dice, pero el patio que dicen los judíos de la Nueva Jerusalén, ¿qué será para los gentiles? ¿Qué son para los gentiles? El patio de los gentiles es que aquí hay un poquito de profundidad en ello y tendríamos que analizarlo, pues el simbolismo del tabernáculo, que no lo he hecho, lo teníamos que hacer la semana pasada, pero no podemos. Habla del patio de los gentiles. Está hablando de actitudes que tienen que ver en relación al milenio. Cuando habla de la Jerusalén, está hablando de la Jerusalén literalizada en la tierra, en el reino milenial, donde los gentiles tendrán ese patio de gentiles para ofrecer sacrificio conmemorativo al Señor. No sacrificio por su pecado, porque ya ha habido uno y nada más, que es Cristo, pero sí ese sacrificio conmemorativo, como hablábamos, por el linaje de los sacerdotes de Sadoc, que son los que oficiarán todo ese ritual. Amén. Preguntaban, ¿veremos a la Trinidad cuando estemos en el cielo o solo a Cristo? A ver, esta es una pregunta que tiene diferentes interpretaciones y hay textos que parecen decir que vemos a Dios Padre, otros que lo vemos en Cristo. O sea, esto es ya a gusto del consumidor. Lo que yo puedo decir es que hay que analizar los conceptos y las palabras que se usan en el original. Hay textos como que los ángeles ven a Dios cara a cara, y ven a Dios y ven su rostro. Esa expresión ver no es la palabra que se usa para ver con ojos físicos, sino que está hablando una palabra que implica comunión. O sea que a veces la palabra ver habla de comunión, de intimidad, no de visión con los ojos, por lo menos en el análisis sintáctico de las palabras. Pero como es una pregunta interpretativa y que no infiere en la salvación, no voy a soltar aquí una polémica para ver qué cree uno, qué cree otro, porque perderíamos tiempo. Muy bien. Preguntaban, ¿el árbol de la vida es literal? El árbol de la vida es simbólico y al mismo tiempo se puede entender una literalidad en el simbolismo. El árbol de la vida representa a Cristo, es una simbología de Cristo, de la restauración que va a haber. Si poniésemos en el milenio, ponemos un árbol de la vida literal, donde las naciones vengan a tomar de su fruto para sanidad y sus hojas para medicina, y tenemos a Cristo, que es el autor o la fuente en este caso, quizás posiblemente juego la posibilidad de que si ese árbol fuera en la literal tal cual como se dice,
Para algunos podría ser objeto mágico, objeto, ¿cómo se dice?, idolátrico, porque ya un amuleto. pero ya no irían a Cristo. Por lo tanto, el árbol, que pueda que sea literal o que esté literal y que tenga un simbolismo aplicado a Cristo, que es lo que yo puedo creer, un simbolismo aplicado a Cristo en el sentido de la plenitud, porque no hay un árbol que dé 12 frutos en los 12 meses. Por lo tanto, habla de un gobierno completo, habla de un equilibrio completo. El número 12 en la Biblia es número de gobierno divino en lo completo. Por lo tanto, podemos entender que puede haber un árbol literal, posiblemente, pero tiene una representación simbólica, sí, Cristo. Muy bien. Rafa preguntaba, que lo tenemos todos los programas ahí, compañero, decía, Irra, ¿puedes explicarme que yo entienda qué son los 144.000? Los 144.000 son 12.000 sellados de cada tribu, exceptuando a dos tribus que no se mencionan, de la casa de Israel, que son sellados y capacitados en funciones para la tribulación, donde, aunque no se dice explícitamente, pero implícitamente se entiende que va a ser un grupo misionero, un grupo que de alguna manera predique, diga o hable asuntos de salvación. Y muchas naciones gentiles, en base a ese mensaje, en base a ese testimonio, en base a esas funciones, reciban a Cristo y manifiesten obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque explica la parábola Cristo cuando dice, por cuanto a uno de estos mis pequeños se lo hiciste, mis hermanos se lo hiciste, a mí me lo hicisteis. Estuve enfermo y me vinisteis a ver, tuve hambre y me disteis de comer. Está hablando de este grupo que está ahí, que tendrá funciones para que la gente se pueda salvar por mediación también de ellos, de su mensaje, su enseñanza, su ejemplo predicado, y las naciones puedan de alguna manera manifestar frutos dignos de arrepentimiento en base al hacerle bien a ellos y a poner su país como plataforma. ¿Para qué? Para anunciar quizás el evangelio de salvación. Amén. Dice, la segunda venida se dice que todo ojo le verá. ¿Será literal? Sí, será literal en el sentido de que están todas las naciones reunidas para batallar contra él. Él aparece físicamente en los aires y pone su pie sobre el monte de los olivos que se parte en dos. Será visible eternamente para todos. Muchos sugieren con un lenguaje actual de que todo ojo lo verá, dice que todos pues, con los satélites, con la televisión, con las redes sociales, verán ese momento que aparece en los aires. Podemos introducirlo así también, dándole un lenguaje más moderno de este tiempo, pero todo ojo lo verá es físicamente literal, cuando todos los que están para batallar lo van a ver en la señal en los aires. Muy bien. ¿Qué son los 24 ancianos? Los 24 ancianos, hay dos posturas o dos posibilidades de interpretación. Unos dicen que se compone de los 12, de las 12 tribus y de los 12 discípulos, o la iglesia representan tanto el pueblo de Israel como la iglesia y cumplen el número 24, pero lo que yo veo que se ajusta más a la Biblia es que los 24 ancianos representan a la iglesia redimida que ya ha sido arrebatada y recompensada. Tienen coronas de estéfanos, que es la corona del vencedor, el que ya ha vencido. La iglesia ha pasado ya por el tribunal de Cristo y ha sido recompensada. Están entronizados con Cristo y son ancianos que representan toda esa categoría, vestidos ya de ropas blancas, que es lo que la Biblia registra. El número 24 es el número del orden sacerdotal y dicen que la iglesia ya es un cuerpo que son reyes y sacerdotes, un grupo sacerdotal de adoración para él. Por lo tanto, a mi modo de ver, los 24 ancianos, y a la luz de la Escritura conforme yo la veo, representa, o me posiciono más, en que representa a la iglesia redimida. Preguntan, ¿qué pintan los dos testigos? Los dos testigos son mensajeros nacionales exclusivamente para Israel. Tendrán asuntos de juicio. Su ministerio, el ministerio, no ellos. El ministerio, no ellos. Es comparable al ministerio de Elías y de Moisés por el fuego que cae, por la señal del agua en sangre. El ministerio es comparable a estos hombres. Las personas no sabemos quiénes son. Serán dos personas de ese momento o de ese futuro que serán capacitadas por Dios para ser sus testigos presenciales, nacionalmente hablando, en la nación de Israel. Amén. Mira, no había más preguntas. Acaban de poner una hora. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Y con esta ya cerramos, compañero. Amén. Ya dejamos el programa, el que venga, ya de preguntas y respuestas 1 hora y media.
Bien, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Son 4 querubines que tienen características simbólicas. Hay gente que dice que puede ser la literalidad, con 4 caras se representan, pero también esas 4 caras que representan estas figuras que nos describe los libros de Ezequiel o Isaías, Ezequiel en este caso, mejor dicho, son atributos, son simbología del propio Cristo también, representan aspectos que tienen que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque tienen 4 caras, cara de buey, si no recuerdo mal, cara de águila, cara de hombre y cara de león, y representan actitudes que tienen que ver, o atributos que tienen que ver, o que reflejan la omnipotencia de Dios en relación a la cara de león, la presciencia en relación a la velocidad del águila, la omnipresencia, la paciencia de estar en todos los sitios al mismo tiempo, en la representación del buey, y la omnisciencia en la representación de la cara de hombre. O sea, el propio querubín con 4 caras puede representar también aspectos que tienen que ver y que son exclusivos de Dios, por eso están alrededor del trono. Amén. Bueno, pues hasta aquí, compañero, ¿vale? Estaban entrando ahora muchas preguntas, pero bueno, lo sentimos, ¿vale? Hay una ahí. Los ángeles tenían deseo concupisciente. No tenían deseo concupisciente. La concupiscencia forma parte de la naturaleza caída. Los ángeles se puede hablar de libre albedrío, más bien de libre albedrío, de una voluntad propia, no independiente, pero sí sujeta al orden creativo de Dios. Pero bueno, escuchadme, llevo desde las 10:30. Casi 2 horas llevas hablando, llevo compañero. 2 horas sin parar. Hemos cerrado el ciclo de escatología y ahora en estas semanas que vienen, pues pondremos a la disposición de ustedes qué tema queréis que empecemos a estudiar juntos, así, es decir, desgranado, o cristología o soteriología. Ir pensándolo, en el programa siguiente abriremos un debate. Un inciso, Israel, solamente, ¿vale? Y ya no te molesto más. Mira, hombre, que aquí Manuel lo ha puesto antes, pero no lo había entendido bien, ¿vale? Y lo ha vuelto a poner otra vez el hombre. Pone, Adán fue condenado, ¿vale? Vamos a matizar ahí y ya está. No lo entiendo muy bien, pero bueno, pone así, tal cual. Adán fue condenado. Yo no tengo esa capacidad potestativa ni soberanía de Dios. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque yo la soberanía y la salvación me le pertenece a Dios. Yo no me gusta. A nivel personal, ¿vale? A nivel personal, porque esto que hacemos es para estudiar juntos, para aprender y matizar asuntos. Ya veis que hemos dado tropecientos textos bíblicos para sustentar lo que hablamos. Pero no quiero entrar en asuntos conflictivos que tengan que ver con temas delicados. Muy bien. El tema de salvación, yo nunca entro. Puede ser que ese ha sido condenado, ese ha sido salvado. Yo no soy Dios para saber eso. Aquel que se ha muerto y no ha recibido a Dios, yo no sé si en un momento determinado, antes de morir, ha aceptado al Señor, ha tenido un encuentro con Él. Yo no lo sé. O sea que yo no puedo sentenciar a nadie. La Biblia no lo nombra como hijo de Dios, dice Alfonso. Eso lo sé, Alfonso de Valencia. Eso lo sé. Y en base a todo esto podemos decir muchas cosas. Pero nunca nunca suelo decir, a no ser que sea evidente, como Caín, a no ser que sea algo evidente, que sea condenado porque ha muerto en sus pecados y delitos, literalmente. No suelo decir nunca nada en estos asuntos. Siempre me los resguardo para mí o para hablar en una mesa cerrada con 4 o 5 amigos, claro, que de ahí no vaya a salir al mundo entero. Muy bien, claro. Bueno, pues nada, hasta aquí, compañero, recarga pilas, que dentro de 2 semanas tienes un programa intenso, ¿eh? De preguntas y respuestas. Vaya, ahí sí que me vais a chicharrar, pero bueno, es lo que hay. Lo prometido va a ser deuda. Amén, así va a ser, si Dios quiere y lo permite. Bueno, pues despedimos, compañeros, ¿te parece bien? Despedimos con 100 personas, 101 personas de noche, sí. O sea que una bendición que estéis conmigo estudiando, compartiendo. Ya veis que no entramos en debates, no debatimos con nadie. Y si hay alguna pregunta extraña o alguno que entra a incomodar, no hacemos caso, simplemente seguimos impartiendo. Nos centramos a lo nuestro. Consideramos que es sana doctrina y que abraza nuestra misión Filadelfia. Marcos, te lo dejo aquí ya todo. Venga, vamos a ello. Señor y Padre de la vida, muchas gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por este ratito con los hermanos en conjunto en el que hemos disfrutado. Hemos aprendido de tu palabra, Señor, y nos has vuelto a nutrir espiritualmente. Gracias por todo. Ahora, Señor, que tengamos dulces sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Para todos. Amén. Un saludo a todos y dentro de un par de semanas estamos juntos. Amén. Hasta luego.